Hay una cosa que decía antes Juan, ¿qué os parece a vosotros vista después de tanto tiempo? Yo creo que la violencia de verdad arranca de la minuciosidad de la puesta en escena. Cuando como tú decías, lo de las armas, los cartuchos, además se está empleando, yo creo que por vez primera en España, un objetivo que no existía, ¿no? El macrokiller, con lo cual puedes pasar y recorrer el mundo de los objetos unido con el mundo con los personajes, el sudor. Eso yo creo que además de un aire documental le da una especie de sequedad y de concisión a la película y de dureza que le hace algo como metálica. Es una película de un brillo metálico, ¿no creéis? Y de realismo en el mejor sentido de la palabra. Digo porque esta película cuenta Carlos Saura que pudo rodarla por orden cronológico, con lo cual, aunque hubiera un trabajo, supongo, de maquillaje y de otras cosas, pero el sudor, incluso el tostado de las caras y la calva de José María Prada es real, es auténticamente real, porque ellos estaban pasando el tiempo y por el orden que tenían que pasarlo en ese páramo toledano, en ese cigarral terrible. Yo no sé si la violencia arranca, como tú has dicho, bueno, es una forma de expresarlo, de esa minuciosidad, o esa minuciosidad es la mejor forma de expresar esa violencia. Pero evidentemente la equivalencia de detallismo obsesivo y minucioso es lo que te va cargando totalmente hacia el estallido final de una forma rigurosísimamente graduada. Pero, ¿qué me pasa a mí, ahora ya no lo que dice la crítica, sino qué me pasa a mí con un cierto desajuste en la película de la caza, que me gusta mucho, que quizás es la mejor película con Deprisa que yo recuerdo de Saura, un desajuste entre esa fisicidad de que habéis hablado, es decir, esa pregnancia de los objetos y de la naturaleza y esa solvencia del movimiento de cámaras, en que utiliza todo, es decir, desde el montaje muy corto hasta la lentitud con los movimientos minuciosos y con el juego moviéndose la cámara entre los personajes. Es decir, es muy diestro Saura. Pero ¿qué pasa entre esa fisicidad y las condiciones excesivamente a lo mejor cerradas del apólogo político que la película supone? Pues pasa, y lo pongo en vuestra consideración como motivo de interés o de discusión, que siendo la historia buena, y creo que el guión bueno, hay algunos momentos en que la tensión narrativa baja y pudieran ser productos o de determinadas vacilaciones de puesta en escena o de diálogos. Es decir, hay momentos en que los diálogos, es decir, son reiterativos, son repetitivos. Por ejemplo, para crear una sensación que es acumulativa y que va a estallar en la violencia final y que van a tener en cuenta, pues se va a tener en cuenta pues desde sucesos de la vida de ellos en la guerra hasta los actuales, hasta el propio calor. Pero, es decir, ¿por qué eso no se va dando a través? Yo echo de menos, por ejemplo, en el diálogo entre los personajes, sobre todo los más implicados en la guerra, es decir, un ahondamiento mayor de razones o de caminos. Es decir, yo quiero saber más cosas de la historia de Paco Alfredo Mayo, que no se me cuentan en la película. Es decir, me faltan, no sé cómo deciros, una buena conversación en profundidad, y algunas las hay, pero yo echo de menos algo más, como la que tendrían dos personajes en un western de John Ford, por ejemplo, en Dos caballos juntos, por ejemplo. Es decir, entrando un poco más en la intimidad de los personajes, en las motivaciones de los personajes. A lo mejor estoy pidiendo demasiado y es posible que alguno de vosotros penséis que es suficiente para la sequedad de la película lo que cada uno expone de sí mismo o pregunta al otro. Yo lo que creo que, y te puedo dar la razón a lo mejor en lo de los diálogos, yo creo que en la puesta en escena no hay nunca duda. Yo creo que es una puesta en escena muy, muy segura desde el primer plano hasta el último de la película. A mí me parece que en ese sentido la dirección de Saura es muy creativa y muy buena. Quizá los diálogos, a lo mejor, al ser una película tan seca, se hacen referencias a ciencia ficción, a Bradbury, a destrucciones, hay un paisaje casi mineral, es un paisaje que no existe. Pero yo creo que él juega con un poco, que luego lo ha desarrollado en su cine posterior con la memoria, que luego ha venido haciendo un cine de memoria, La prima Angélica, etcétera, que la cara de Alfredo Mayo yo creo que representa perfectamente un tipo de cine. No solo la cara, y lo que representaba Alfredo Mayo en ese momento, películas anteriores. Eso en la elección del actor está. De todas maneras, eso no se le puede pedir a todo espectador que lo capte, porque mañana la pueden ver en Japón y evidentemente no tienen por qué saber quién es Alfredo Mayo. Pero incluso en la manera de interpretar de Alfredo Mayo, aunque lo vean en Japón, en su arrogancia, en su prestancia, en lo que ha sido, se ve una persona muy atractiva, aunque ahora esté ya en una madurez. A mí
me parece que los personajes están muy bien elegidos en ese sentido, como el de Prada. No, el reparto me parece excelente. Claro, como totalmente Ismael excelente. Merlo. Y como decía Juan, el personaje de Emilio Gutiérrez Cava, que parece que es el menos importante de los que están ahí porque es el testigo, pero que a mí me parece clave. Sí. Me parece, aparte que me parece que hace una interpretación excelente. Emilio en esa película. Yo voy a tratar de contestar un poco a Antonio. Sí, yo lo que te quería decir nada más, y te cedo la palabra inmediatamente, es que, por ejemplo, probablemente a lo mejor Saura ahora haría la película de una manera distinta, pero el tono de una película a lo John Ford, que a mí me encanta también, por eso, esa conversación en el río, que es una maravilla, yo creo que él no pensaba que ese era el estilo que debía de tener esta película, mucho más concisa, mucho más seca, deteniéndose en otras cosas. A lo mejor se detenía mucho más en un plano medio John Ford, que él prefiere detenerse en un cartucho, pero porque está acumulando continuamente algo que va a explotar. A mí me parece que de alguna forma es una película muy de Buñuel, y ya tenía una gran influencia de Buñuel. A mí me parece que es una cosa de la que hay que a hablar. mí me parece que la caza de las armas y la caza es una bomba que se sitúa en el año 65 o 66 en España. Pasan varias cosas. Yo quería contestar a Antonio, si puedo, desde el lado contrario, porque yo prefiero hablar de las cosas que más me gustan de la película, y así no repartimos los papeles. Esto. Pero si yo hablara de las que menos me gustan, que también puedo aludirlo, en vez de los diálogos diría los monólogos. Con lo cual estoy diciendo en cierta medida lo contrario que tú. La voz en off. Claro, sí. Bueno, exacto. Estoy diciendo lo contrario que tú porque esos monólogos sí son los que ahondan en la psicología del personaje de una manera fragmentaria, pero ahondan. Y a mí me sobran un poco y me gustan más los diálogos. El propio Saura cuenta que la primera secuencia del bar, es el bar que hay en la gasolinera antes de que lleguen al coto de casa, en que se dan varios datos rápidamente sobre los personajes, él dice que es la que menos le gusta y que decía, como me va a pedir todo el mundo, o sea, lo que tú le estás pidiendo ahora, que yo dé datos sobre los personajes, que cuanto antes lo dé me lo quito de encima. Decía, y les dejo en ese páramo con este problema universal del paisaje y la violencia, que es realmente lo que a él le interesa, que yo creo como tú decías. Y las referencias muy concretas, porque hoy, sobre todo un español, dice, estos son unos personajes salidos de la guerra civil del bando de los vencedores. Habría que ver vencedores de qué, porque son unos personajes terminales. Y vencidos. La mayoría, y francamente vencidos en algún sentido. Pero también puedes extrapolarlos, que la violencia es una cosa totalmente universal, pienso yo. Y lo que están es ocupando el paisaje donde ha habido una guerra, sea la que sea, entiendo yo, y donde la violencia ha dejado sus huellas, ha dejado sus agujeros e incluso sus cadáveres, que son un esqueleto. El paisaje lunar, claro. Y estos personajes van a llegar a lo largo del día a reproducir una violencia como aquella del pasado. Digamos que es el mensaje, por llamarlo con una horrible palabra, pero bueno, para que todos nos entendamos, de la película. Si se ahondara más políticamente, psicológicamente en los personajes, yo pienso que se hubiera perdido mucho de esto. Es más, yo lo poco que se ahonda arquetípicamente, porque no olvidemos que los personajes son arquetipos. Esto es una cosa que me parece indiscutible, porque además es a lo que más va Saura después en sus películas, cuando Saura se siente más libre que en La casa. Aprovecho para decir que yo no sé si habrá cambiado de opinión Carlos Saura, pero hace 10 años o una cosa así, a él le cargaba bastante que le dijeran que su mejor película era La caza, porque La caza es donde puso los primeros pilares de una libertad, un control, como decíamos antes, de su obra, que desarrolló después huyendo cada vez más del realismo convencional. Con lo cual no sé si me he perdido con lo que estaba diciendo. Pero bueno, quiero decir, tanto Antonio como yo nos gusta más Deprisa. Quiero decir, no, pero no se refería a esas películas, ni me estoy refiriendo yo a eso. A mí también me gusta mucho Deprisa y quiero apuntarme también a eso, porque es una película de las últimas y que no le ha gustado a todo el mundo tanto. A mí me parece que está, y que además con lo que más enlaza es con los golfos de alguna manera. Y probablemente con la última. Y con una posibilidad de creación de magia en la puesta en escena que la ha ido aprendiendo a lo largo de los años. Pero bueno, a lo que iba. Los personajes de La caza son arquetipos de alguna manera. Cuanto menos funcionen como arquetipos, contándonos las biografías de esos arquetipos, a mí personalmente me parece mejor. No sé si estoy contestando lo que tú decías, porque a lo mejor tú decías otra cosa. No, pero es que hay una cosa fundamental que a lo mejor es lo que echa al menos Antonio y lo que yo por lo menos he echado también. Primero, a mí me parece, me ha vuelto a parecer terrible eso de que en los primeros minutos en ese bar, esa escena de 6 o 7 minutos, explique un montón de cosas que las podía haber ido diluyendo tranquilamente en el mismo enfrentamiento y en la misma caza en sí, que podría haber hecho más adelante, pero pasar este todavía es un Saura ciertamente inmaduro. Y luego, muy importante también, está que los diálogos no tienen esa consistencia y ese buen trabajo que Saura encontrará muy poco tiempo después, cuando trabaja con Azcona,
que racionaliza mucho más todas las cosas. Aquí yo creo que todavía está un poco incierto. Y le falta una cosa fundamental, que es lo que echaba de menos con lo de John Ford. Le falta que no tenemos el sentido de la amistad, que sí que se daría en John Ford, aunque después de generarse en tragedia. No sentimos nunca que esos seres se tienen verdadero afecto. Claro, es que a lo mejor no se lo tienen, Juan. Ya, claro, pero de cualquier manera han sido compañeros, se han querido. Sino a lo mejor deberían habérselo tenido y no se lo tienen. Porque hay un momento que a mí me parece... Perdón, Antonio, ahora mismo te dejo, que sé que levantabas la mano como en el cole. No, hay un momento en que se acerca, están solos Ismael Merlo y Alfredo Mayo, y después de que han tenido la escena humillante para Ismael Merlo, terrible, que le ha pedido dinero, Ismael Merlo le pasa la mano por detrás del hombro con una delicadeza absolutamente increíble y se la coge y te choca, porque esa relación entre amigos no se ha dado nunca, pero es que yo creo que eso es mentira. O sea, no sé si me explico. O sea, creo que es mentira. Ni quiere esa caricia de amigo Alfredo Mayo, ni se la está dando de verdad Ismael Merlo, porque yo creo que se odia. Yo creo que se odian. La historia de amistad que voy a ver de John Ford, yo creo que sería otra historia distinta a esta. Yo creo que todos los personajes están mal relacionados los unos con los otros, menos el de Emilio Gutiérrez Cabas. Que es el personaje más Perdón, Antonio, querías decir algo. Dos cosas. Primero, aunque tenía que contestar a ti por alusiones anteriores, pero déjame que le hable a Juan. Las situaciones de mínimo de amistad que existen en las relaciones de fuera, aunque terminen matándose y luego se abracen y luego terminen de una manera trágica, no son, en mi juicio, absolutamente necesarias para ahondar en una situación y en un mundo relacional, sea el que sea. Y la prueba pudiera ser, y también lo someto a vuestra consideración, situaciones muy cerradas de odio, de las cuales se alimenta, me parece, en alguna parte, yo no sé si me estoy pasando a mis fuentes literarias, que más o menos es lo mío, en una pieza teatral, a mis juicios todavía magistral del Sartre, se llama A Puerta Cerrada. No te estás alejando nada. Es una situación de puerta cerrada. No te estás alejando nada. Y al lado de eso, lo que decía Juan, es que esos personajes arquetípicos, yo echo de menos en ellos, gustándome la película, no tanto como Deprisa, pero gustándome mucho la película, es una profundización mayor en ellos, y tan arquetípicos como en Saura, y en un medio tan western para entendernos, o tan épico como para entendernos, y saliendo de John Ford, en el cual nos empozamos mucho, pero en Vidor, por ejemplo, en Duelo al Sol, de Kim Vidor, que se van de situaciones, sobre todo la final, que yo no sé si pensaba en ellas Saura, pero me imagino que todos pensamos, es decir, esa especie de encuentro de los amantes final, pues es decir, no son los amantes, pero son tipos, es decir, las relaciones de odio y las de amor, en un momento determinado, tienden a ser un poco, qué sé yo, especulares, o sea, extrañamente especulares, dramáticos, o trágicamente y siniestramente especulares. De manera que, a lo mejor el modelo era, para mí, el modelo máximo. Aparte que corremos el peligro siempre, cuando se analiza una película, se dice Hitchcock o se dice Ford, que corremos el peligro de acabar hablando luego de Hitchcock y de Ford. Y yo creo que es peligrosa esas comparaciones. Pero ya que has dicho una, también te voy a contestar. O sea, lo de Kim Vidor que decías de Duelo al Sol. Es que Duelo al Sol es un duelo de amantes. Aquí no hay un duelo de amantes. Aquí hay una persona que dispara a otra aprovechando que está de espaldas, que casualmente se vuelve. O sea, no hay un encuentro físico cordial resuelto en pasión, aunque sea para la muerte, entre esos personajes. No, es una cosa mucho más sinuosa, oscura y de... Es como mata al hurón el otro antes, haciendo como que apunta a otro sitio. O sea, no hay nobleza en estos comportamientos en que podamos hablar de amistad ni de encuentros, ¿no? Bueno, es que yo lo que creo que, por ejemplo, tenemos que llegar a deprisa para ver el amor. En Saura no hay escenas casi nunca de amor, no existe prácticamente el amor. En Deprisa existe el escalofrío del amor, luego lo ha recuperado. Lo que yo creo es que esta es la película de un maestro. Yo no sé si en ese momento él era un maestro, pero lo que sí deja ver claro es que esa película la está haciendo un maestro. Yo decía lo de Duel como el lugar en donde se concentra lo que luego va a ser un autor. Quizá para llevarlo más a nuestro terreno habría que hablar de Polanski, El cuchillo en el agua. Cuando tú ves Cuchillo en el agua ya ves que hay una especie de estilo o de vocación de estilo que va a formar una carrera. A mí me parece que la película en este sentido es soberbia, es de una personalidad enorme. Hay que contar con una cosa que ha dicho Juan cuando lo ha presentado Juan Cobos. Es una película muy modesta, con muy poco dinero, en donde están echando el resto un equipo. Tú sabes que están poniendo todo lo que tienen y más de sus reservas. Y
aglutinar esos esfuerzos, tanto de coger esa tierra, el sol, la gente cuando está bebiendo y se echan la ginebra con la Coca-Cola, ese mundo es muy difícil de poderlo captar, sobre todo cuando has hecho nada más que un par de películas antes. Aquí me parece que, aparte de la lectura política, de la lectura del mundo de Buñuel, de bichos, de sexo, hay momentos maravillosos, la chica bailando, la niña pequeña, la adolescente bailando, lo que me parece es que hay la explosión de un hombre que quiere hacer algo distinto, que yo creo que lo consigue y que coloca una especie de bomba de relojería en una película con un blanco y negro asombroso, con un paisaje mineral, y que te das cuenta de que eso se sale del contexto de lo que eran las ciudades en España, de lo que eran los luminosos que ya existían, las vallas de publicidad, y que te lleva a donde él quiere, a que no ha acabado todavía aquello. Hace muy poco se han celebrado los 25 años de paz, en el 64, esta es una película posterior, y dice, bueno, pues de paz todavía está quedando poco, como hemos visto que no dejaban ni hablar de ello en la universidad. Pero sobre todo por lo mismo que decías tú, Antonio, al principio, de que era ¿cómo no iba a ser lícita una irritación en ese momento? Es una película desde la irritación contenida. Y esa tensión es lo total, bueno de la película. Absolutamente. Yo creo que la violencia de la película es lo importante. Por supuesto que quizá se pueden notar unos huecos en una mejor caracterización dramática de los personajes, que en el fondo es lo que debías querer decir tú, me da la impresión. Sí. Pero es que yo creo que ha apostado por otra cosa. Él agrega a la situación realmente irritante y políticamente insostenible y cansina y criminal, porque no vamos a decirlo, claro, de la época. Es decir, él habla también en alguna entrevista que yo he leído, una que le hace en el guión de Cría Cuervos, muchos años después, le hace Ángela Guindey. Hablan de pasar de esta época, y él dice que en aquel momento, aparte de la irritación que todos, la gente no estamos de acuerdo con aquello, compartíamos, él estaba en un estado de especial agresividad, que a lo mejor tenía que ver, no vamos a entrar en la intimidad de Saura, por supuesto, pero él confiesa que era una época en que él se encontraba especialmente agresivo. Y además, y le vino muy bien para hacer esta película, ¿no? A nivel político, pero a nivel sociológico, el retrato de la época empieza a verse un mundo en descomposición. Los matrimonios están rotos, las relaciones sentimentales ya no son lo que se suponía que eran, se sacan fotografías pero que ya no tienen ningún valor. Todo eso visto ahora a mí me parece que da un estado de corrupción, de que está desapareciendo aquello, que necesitas algo que terminales, como decía yo antes, o sea, no. Él habla algunas veces de que si los personajes se odiaban entre ellos, no quiere decir que él los odiara. Los unía la ambición, el él dinero, los odiaba el con negocio. una cierta comprensión, si no simpatía, porque no puedes evitar una cierta comprensión hacia personajes que, bueno, el personaje que hace José María Prada es un hombre que no le ha ido bien nunca en nada y que vive a la sombra de otro al cual posiblemente odia. Ismael Merlo es un hombre que está con una mujer mucho más joven que él y no se siente seguro ni de su virilidad ni de nada en esta relación, y necesita pedir ayuda a un compañero que sabe que no se la va a dar y al cual él ayudó en su momento. Que se casa con una mujer de dinero. El otro es un egoísta radical que ya sabe que el otro le va a pedir un favor y ya sabe que no se lo va a hacer desde el principio. Entonces, esos personajes precisamente tan terribles, no puedes evitar de sentir, o por lo menos una cierta conmiseración hacia el punto en que están. Me voy a callar porque me estoy dando cuenta que yo me enrollo a veces y que Juan lleva mucho rato sin hablar. Hay unos personajes ahí que hemos dejado, pero son la chica que es el Juan de Sánchez Polac, claro, la madre de Sánchez Polac esos personajes y la niña, están mucho eso mejor. representan otro mundo. Claro. Y sin embargo, esto, por ejemplo, ahí sí que hay, a pesar de que le deniegue la ayuda, y que es una ayuda humanitaria que no se la debería denegar si tiene algún medio, entre el personaje de Ismael Merlo y el Juan de Sánchez Polac, a pesar de que no le pueda hacer lo que quisiera, sí se ve que hay algo de afectividad. Sí, por parte, sí, sabe que no se lo puede dar porque ya sabemos que está Yo veo arruinado. que, sin decirse nada, la afectividad está cuando la chica se pone a bailar y Emilio se pone a bailar con la chica. Dice, aquí no pasa nada, estamos juntos, y estamos en una aventura común, ¿no? Estamos en el mismo barco, en el mismo país, esto no tiene nada que ver. A mí me parece que no se la da y no se la daría nunca. O sea, el personaje de No, yo creo que le niega esa ayuda y además Sánchez Polac, cualquiera, como todo humillado y ofendido social, le dices, nunca le había pedido nada y no dice nada más, pero se queda como diciendo, esto es un cabrón. Se hará lo que se puede. Lo que ocurre es que no hay un nivel de rivalidad a ningún nivel ni social de ningún tipo entre los dos. Entonces el conflicto es distinto. Uno sabe que está abajo y el otro sabe que está arriba, por mal que le estén. Y eso de alguna manera a lo mejor les une en una relación laboral. Pero yo creo que afectiva. Quizá la mirada de Saura sí es más afectiva. Hacia el personaje del cojo y hacia el personaje de la madre del cojo, que sale muy poquito, pero es espléndido. Pero como anécdota, fíjate que hay una sola cosa en esta película, que se repite en Los Santos Inocentes también,
que es, en un caso matan a la Milana, en otro matan al hurón. En los dos casos el personaje de Azarías reacciona ahorcando a su señorito, y en este caso Sánchez Pola acaba hundido, como dice, humillado y alejándose. Pero es curioso porque además retrata la misma época, los años 60. Sí, Eso es una pequeñísima anécdota, pero al espectador a veces le gusta. Porque yo tampoco creo que sea casual que cuando van a comprar el pan no sale nadie en ese pueblo. Es un pueblo vacío. Es una plaza impresionante, sin gente. Sin gente, no hay nada, no existe. Tremendo, es esa plaza sin nadie. ¿Dónde está la gente? En ese sentido es un western, van en un jeep, pero podían ir a caballos. Esta película, evidentemente, el acierto grande además es el utilizar esas lentes. Esas lentes es que son parte esencial de la película. Es decir, la cara de Alfredo Mayo o la cara de Ismael Merlo tienen que verse así, no los puedes ver en planos retratar generales. de cero infinito que Christopher McQuarrie, que ahora es una cosa que da risa hablar de esto, porque ya se puede hacer todo, pero entonces era una cosa muy novedosa. Novedades para llevar el foco, claro, lo que suponía esto para el equipo de cámara, que era terrible, ¿no? Poder cambiar de distancia constantemente recorriendo una cosa con el mismo... Con la poca emulsión que tenían las películas entonces, Juan, lo que suponía esto para Luz Cuadrado, estaba rodando a pleno sol. Se hizo con una película especial en sensibilidad y en rapidez, Tri-X me parece que se llamaba esto. Bueno, dime el plano que más te guste de la caza 30 años después. Bueno, a mí 30 años después el plano quizá que más me ha impresionado es esa carrera final de Emilio Gutiérrez Cava, que luego le detiene como detiene François Truffaut a Antoine en los 400 golpes, pero justo cuando lo para es como si esa España quedase ahí detenida y no hay solución. No hay solución, y dice, hay que ver lo que hemos visto ahora, porque entonces era terrible. ¿Y para ti, Antonio? También esperanzada, porque la huida de Emilio es un movimiento ascensional. Huye del horror, claro. Sí, está viendo el horror, pero está viendo una especie de salida. O yo quiero imaginar que Saura pensaba eso y quería eso, como que lo queríamos muchos. A mí lo que me gusta mucho, naturalmente, y tiene que ver con el empleo de esas lentes sofisticadas, entonces, es esa especie de recorrido lentísimo que hace la cámara en la siesta sobre el cuerpo de Alfredo Mayo, que va desde la cara lentamente hasta el cuerpo desnudo, hasta el pantalón de pana y se terminan las botas. De la camisa son de sangre. ¿No te das cuenta? Son de sangre. Los niños. Anita, ¿dónde están? Los niños son míos. Míos. Son míos. Y los ruidos que hace durante la siesta, ¿verdad? Esos ruidos, esos movimientos en la boca, guturales. A mí eso me parece muy hermoso. ¿Y para ti? Yo sospecho que te lo voy a quitar, José Luis García. Lo de la chica. Claro, yo a mí todo lo de Violeta García, que cómo se llama esta actriz, que no sé qué habrá sido de ella, pero que me parece una actriz estupenda, cómo mira y cómo sonríe esta criatura, y sobre todo loca juventud. O sea, esta chica bailando el twist y luego Emilio Gutiérrez Cava enseñándole a bailar el twist, con un interés erótico por ella, pero muy inocente, aunque le preocupa a Fernando Sánchez Pola, evidentemente, porque está acostumbrado a que es una clase social que le pisan y les violan las hijas y las novias, y está preocupado. Y luego le hace una caricia, le dice que luego le hará más fotos, que no se las pudo hacer después. A mí eso de loca juventud me gusta. Bueno, pues como eso era lo mío, yo voy a decir nada más que, y como hemos hablado antes de que si los diálogos, porque hay unos diálogos que están cogidos con sonido directo, otros que están hechos en estudio, que son las voces en off que se han puesto luego, yo quiero decir que, vista ahora, la interpretación de Prada me parece la mejor. Me parece el que tiene más dulzura para modificar, para hablar, para sacarle color a la voz, quizá porque él era doblador, además de actor, pero me parece que es el que tiene como mayor naturalidad en la manera de decir esos diálogos, porque Emilio está doblado, Emilio Gutiérrez Cava, en la película. Y no sé por qué, porque además Emilio luego ha sido con el tiempo, como sabéis, un magnífico doblador, ¿no? Pero él está doblado en la película. Creo que la labor que hace, y hay una imagen que a mí siempre se me ha quedado, no sé si porque a lo mejor lo has visto en fotos, es la cara llena de sangre de Prada. Eso es una imagen terrible. Eso viene de ese. Eso viene del Potemkin. Sí. Pero al fondo, como marcaba antes Juan Cobos, hay unos personajes que no salen tanto, como el de Juan el Cojo, y esa escena impresionante de esta madre que está en la cama con esa obsesión porque le den leche a los hurones.
que es una cosa inolvidable, como pesadilla y preocupación en una vida. Que están muy bien, y la niña que también está muy bien, y Ismael y Alfredo también están muy bien, si es que están muy bien todos. Hombre, no, si yo digo, admitiendo que Prada está especialmente bien. Y a mí es que me parece Prada, el color de la voz de Prada logra quitar las aristas de algunos diálogos, lo dice también, porque a lo mejor tiene unos embolados enormes. Eso que es el cascarrabias de todos los personajes. Cuando habla y lee trozos de novelas de ciencia ficción, y silba canciones alemanas. Y es muy bonito lo de coger el maniquí para dispararle, porque está cansado de disparar con eso. Pero es una imagen nazi, ¿verdad? Eso es una imagen del Tercer Reich. Eso es una imagen... El maniquí. Sí, con también, es decir, la quema del maniquí, y vuelvo también a mí, cada una de sus manías está lleno todo el surrealismo, es decir, los cuadros de Massers están llenos de maniquís quemados. No solo queman maniquí y las revistas pornográficas, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Todo ese icono es muy surrealista, perdonad, pero decir, quemar un maniquí es todo el surrealismo. Eso está en Buñuel, no sé si es él o en claro. La vida criminal. Me parece muy bueno. Matar una cucaracha o un escarabajo o algo así. Muy bueno que lo haya hecho Carlos Saura. Además es una película de carretera también. Para situar, el primer plano ya te ponen una película de road movies. Para que situar en qué época estábamos cuando se hizo esto. En el libro otro libro sobre Saura más reciente, de Sánchez Vidal, se reproduce un trozo de una carta de un censor diciendo que había que prohibir esta película. Entonces se decía que cómo se podía permitir una película llena de conejos comunistas y ratas reaccionarias, en que un bar se llamaba España, el bar, por luego le quitaron el nombre, o sea, no sé si lo quitaron porque esto estaba hablando de la película. Y ese amigo popular, entre comillas, que se quedó cojo. Y el carácter sexual y sádico de la película con esas posturas, aunque involuntarias, bastante pornográficas de la niña. Eran tremendos los años 50. Un grifo para poner en esa cabeza. Los años 50. Un grifo, poner en esa cabeza y limpiarla y que corra al aire. Hablar de pornografía en los movimientos totalmente inocentes de esa criatura, realmente están sucios de cabeza, o sea, tendrían que ir al psiquiatra. Hombre, eran movimientos eróticos que interesaban a Emilio desde que llega, además, el personaje de Emilio, porque le mira a la niña. Pero claro, el convertir eso en un pecado terrible, bueno, claro, si ya partimos de un pecado. De cabeza eran sucios.